Qué gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Ciro Pérez y hago parte del equipo de Change Americas. Como todas las semanas en Change TV traemos información de valor que en este concepto de sesiones de mentoría nos inventamos y que realmente lo hemos disfrutado de manera increíble. Ya terminando el primer año, o lo que llamaríamos la primera temporada, quiero compartirles hoy un capítulo que me encanta y sobre todo porque al finalizar los años, seguramente ustedes también lo hacen, hago como un balance preguntándome, o más bien respondiéndome, ¿qué logré? ¿Cuántos logros de esa lista del 1 de enero realmente les puse list o do o check? Pero ¿cuántos no? Y uno de ellos definitivamente es lograr trascender a nivel empresarial, lograr que muchos de nuestros clientes en Change Américas logren esos cambios tan anhelados por los cuales nos contratan. Pero no solamente quiero hablar a nivel empresarial, también hacer deporte, tener un mejor estado de salud, ahorrar o invertir más. Y por qué no, crear un unicornio. Bienvenidos a este capítulo donde les voy a compartir por qué no pensar en que el próximo año sus sueños crezcan de manera exponencial y por qué no, crear un unicornio. Bienvenidos. Cada capítulo de Change TV ha sido un motivo para poder aprender más, ya sea a través de mis propias investigaciones o investigaciones de terceros, e incluso de entrevistas a colegas, competidores, jugadores referentes de la industria en la cual me muevo. Precisamente en estos días tuve la oportunidad de conocer una gran noticia de uno de los colegas que, liderando una gran startup, pudo levantar en su serie B más de 60 millones de dólares. Lo que me motivó a crear este capítulo, y es que muchos de nosotros, al terminar el año, generalmente nos preguntamos, o más bien nos respondemos, ¿cuántos de esos sueños que planeamos o diseñamos ese 31 de diciembre a las 11:50 de la noche realmente se lograron o se ejecutaron? Esa es una de las grandes diferencias entre muchas de las personas que hablan mucho y otras que de pronto no hablan tanto, pero lo ejecutan. De hecho, yo tenía un amigo que decía que no había que pedir 12 deseos, sino tal vez 2 o 3, pero cumplirlos. Estoy totalmente de acuerdo. Les voy a proponer un reto en este capítulo de Change TV y es, ¿por qué no pensar que el próximo año creen su propia startup? Y ¿por qué no pensar que esa startup se vuelva un gran unicornio? Hoy les voy a compartir qué es un unicornio, cómo se crea un unicornio, cuál es el paso a paso. Y si tal vez en el 2022 se te crea esa idea o se te metes en la cabeza, este capítulo te puede servir un poco. Todos los años tengo el hábito de leer diferentes tipos de artículos. Particularmente me gustan mucho los artículos de CB Insights porque son referentes en Silicon Valley y en varias partes del mundo acerca de cuáles son las empresas que están liderando a nivel global y cuáles son esos unicornios que desde el 2013 se acuñó esa palabra, ahora voy a hablar más sobre él, están liderando la parada. Los voy a invitar a navegar en este capítulo y quédense hasta el final porque les voy a dar precisamente un listado de aquellas acciones que culturalmente tienen este tipo de compañías unicornio y que las han hecho trascender. Bienvenidos a este capítulo. Mi nombre es Ciro Pérez y desde hace ya 23 años tengo la oportunidad de ser empresario. De hecho, comparto con la mayoría de los emprendedores que hacer empresa es una de las cosas más gratificantes, pero más complejas que pueden existir. Literalmente sudas petróleo. Y es que crear una empresa, estar pendiente de los impuestos, de pagar la nómina, de cumplir todas las leyes, de vender, de mantener clientes, de garantizar que las personas que trabajan en tu compañía compartan los mismos valores, es un tremendo desafío. Sin embargo, hay personas que no solamente crean empresas como yo, sino que las llevan a ser exponenciales e incluso unicornios. Por eso, este capítulo no solamente es dedicado a los múltiples empresarios que tienen la posibilidad de compartir como yo ese sueño tan anhelado de crear empresa, sino de esos empresarios especiales que hacen que sus compañías sean evaluadas por las nubes. Como dicen ahora los millennials, to the moon, a la luna. Precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer de primicia que nuestros amigos de Platzi, por su nombre en alemán, Plaza, una gran empresa que crearon dos grandes emprendedores, uno guatemalteco, Chapín, y otro colombiano, y que hoy tiene más de 3 millones de estudiantes, logró ya levantar en su serie B, para los que no son expertos, normalmente los fondos de capital de riesgo van invirtiendo en tus empresas a través de rondas de capital.
Ellos ya lograron la serie B, pero hay compañías que han logrado la serie E, la serie F, la serie H. Pero lograr una serie B y 60 millones de dólares en capital de riesgo no lo logra todo el mundo. Y por eso quiero compartir. Y es ahí donde nació la idea de crear este capítulo de Change TV. ¿Por qué, como lo plantea Platzi, hay organizaciones que están creciendo de una manera exorbitante? Como les comentaba anteriormente, Platzi manifiesta tener ya 3 millones de alumnos que al menos tienen un curso hecho en Platzi. Pero lo más interesante es que la tasa de completitud de los alumnos que tiene Platzi está 3 veces superior a los competidores de referencia. Y es que yo, al invertir en la bolsa, invierto, por ejemplo, en Coursera, que tiene ya más de 45 millones de clientes. Así que tener 3 millones en países latinos, donde tenemos 650 millones de habitantes y posiblemente unos 250 millones de habitantes con posibilidad de acceder a cursos, 3 millones pareciera poco y todo por construir. Por eso les deseo todo lo mejor a Platzi, pero sobre todo lo mejor a aquellas personas que como ellos piensan en grande. Su fundador o uno de sus fundadores dice que uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina es que los sueños son pequeños y cuando uno sueña pequeño, pues ejecuta pequeño. Pero ellos, como lo plantea esta lámina que están viendo en YouTube y para los que están escuchando en Spotify, ellos plantean precisamente como Elon Musk el cohete de crecimiento exponencial. Y como dicen ellos, nunca pares de aprender. ¿Pero qué es un unicornio? Precisamente en el 2013, Alin Lee, una gran, precisamente inversionista de capital de riesgo, la pueden buscar en internet, acuñó el término de unicornio, refiriéndose precisamente a aquellas empresas que lograban valoraciones superiores al billón de dólares o a los 1.000 millones de dólares. Es muy difícil lograrlo. Sin embargo, en los últimos 3 años, con todo y pandemia, los récords de creación de unicornios ha sido fascinante. América Latina no es la excepción, y es que de los últimos 5 años hacia acá, las valoraciones empresariales también en América Latina son maravillosas. No vamos a la velocidad de países de referencia como Israel, como el mismo China o como Estados Unidos, que es la meca de los unicornios. Pero definitivamente vamos creciendo y es por eso que este capítulo invita a que todos soñemos en que, ¿por qué no?, lleguemos a tener un unicornio. Pero ¿qué es un unicornio? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las compañías que se consideran unicornio? Pues precisamente les quise traer en esta primera parte cuáles son las empresas de capital de riesgo que mayor invierten en unicornios y por qué creen en los unicornios. Piensen por un momento en el año 1994, cuando Jeff Bezos creaba precisamente Amazon, o precisamente hace 7 años, cuando David Vélez creaba Nubank en Brasil, o Platzi, que también tiene 7 años, o un poquito más, perdón, de edad. ¿Cómo se imaginan ustedes estos emprendedores creando sus emprendimientos? Hay compañías especializadas como Tiger Global que precisamente se dedican a buscar valor en estos emprendedores o en estas personas que crean una idea de negocio, y no solamente para hacerse millonarios, que puede ser el resultado de, sino para resolver algún problema hiperrelevante de la sociedad. Precisamente Tiger Global, como lo pueden ver en la gráfica, ha invertido en más de 115 unicornios. O sea, no se cansan con tener uno solo, sino que son capaces de invertir en 115 unicornios, muchos de ellos que ya han pasado de ser empresas de crecimiento a empresas de rentabilidad. Impresionante, ¿no? Su fundador de Tiger Global, Chase Coleman III, tiene una historia bien interesante, y es que él, pues, viviendo en Estados Unidos, en el año 2000 inició lo que hasta ahora es el fondo más grande del mundo para unicornios, Tiger Global. Leyendo un poco su biografía, me pareció interesante que coincide como muchos otros, por ejemplo Alex Torrenegra, famosísimo colombiano que tiene también su aceleradora Torrenegra Accelerator y de la cual soy mentor, coinciden en que no contratan una empresa, sino que contratan unos emprendedores con un sueño de resolverle un problema a mucha gente. Y así es que empieza el sueño de un unicornio. El sueño de un unicornio arranca de algunos emprendedores que ven un problema que nadie está resolviendo o que resuelve de manera ineficiente. Y es ahí entonces cuando vemos que hay países que están totalmente avanzados y que ya conocen la fórmula mágica, particularmente Estados Unidos, China y en
América Latina tenemos claramente a Brasil y México liderando este concepto de creación de unicornios. Sin embargo, me sorprendí en las investigaciones que países como Colombia y Argentina también tienen muchas probabilidades de crecimiento. Por ejemplo, Colombia, no sé si sabían, tiene ya hoy en día valoraciones superiores a los 6 billones de dólares en empresas tipo unicornio. Así que todo por construir, porque cuando uno evalúa los 6 billones de dólares de Colombia contra países como Estados Unidos, pues no hay todavía nada. Apenas estamos aprendiendo, estamos en el kinder de los unicornios. También es importante entender cuáles son los sectores de la industria en donde se están creando los unicornios. Muchas personas, por ejemplo, me preguntan qué sectores valdría la pena trabajar o crear emprendimientos o conseguir un trabajo en una buena empresa. Definitivamente, para ninguno es un secreto que las fintech son aquellos sectores en los cuales hay mayor crecimiento. Hace unos días escuchaba a mis amigos de Rappi conversar que este año solo en Colombia hubo máximos históricos de creación de fintechs. Ya cualquier persona que tenga una idea de prestar plata puede crear hoy, gracias a la tecnología, una fintech y, cómo no, empezar a competirle de tú a los grandes monopolios financieros. De todos modos, no solamente las fintech, también está el negocio de las tecnologías 4.0, muchas inversiones hoy en día en inteligencia artificial, en algoritmos para crear próximas empresas y nuevas formas de trabajo, nuevos productos, es en definitiva una oportunidad para trabajar. Yo pienso definitivamente que muchos de nosotros que no nacimos con estas nuevas tecnologías, sí tenemos que ir acoplando y haciendo una reconversión laboral, porque hacia allá va el futuro. Todos predicen, incluso la revista Forbes, que en los próximos 10 años las 500 empresas de Standard & Poor's estarán dominadas claramente por compañías de tecnología, de high-tech, compañías, por ejemplo, de inteligencia artificial, compañías de e-commerce, compañías de secure tech, fintech, food tech y todas estas tech que hoy nos están empezando a mover, ¿no?, la brújula de para dónde van las inversiones en las empresas. Yo estoy, por ejemplo, en el mundo de las EdTech, como las plataformas de educación. Coursera, Platzi, son compañías de referencia que definitivamente para mí son motivo de comparación. Porque cuando vemos compañías o universidades tradicionales, como podríamos, no sé, la Universidad de Antioquia en Colombia o la Tec de Monterrey en México, pues definitivamente estas universidades se han quedado en el siglo anterior. Se han quedado defendiendo 20,000, 50,000, 80,000 estudiantes, pero cuando vemos a Platzi con más de 44 millones de estudiantes, pues la diferencia es absurda, ¿no? Así que hay sectores de las economías que se van a mover. Si de pronto usted está pensando en trabajar en petroleras o en empresas de gas o en empresas, sí, ellas posiblemente tendrán crecimientos, tendrán que volcar sus portafolios a energías renovables, por ejemplo, o otro tipo de energías, pero lo más seguro es que si queremos ver crecimiento exponencial y trabajar en empresas de crecimiento exponencial, tenemos que volcarnos a estas compañías donde están creciendo los unicornios. También es importante entender en dónde educarnos. Hoy no tenemos que viajar a esos países para educarnos en esos países. Y eso es un concepto que me gusta mucho post pandemia, y es que el mundo se abrió, las fronteras se abrieron, y yo creo que valdría la pena estar pensando en tomar cursos en escuelas de negocio en Estados Unidos, en China, en India, en Reino Unido, pero por ejemplo países como Israel o Singapur o Canadá están ofreciendo definitivamente también escuelas para aprender cosas nuevas. Los emprendimientos definitivamente que se convierten en unicornio están principalmente en Estados Unidos, con unas valoraciones de 1.578 billones de dólares, seguido por China, que todavía está muy lejos, con 569 billones, y ahí ya entramos a un mundo de más de 80 países que tienen algún tipo de unicornio. Colombia, por ejemplo, tiene 2 unicornios, o se consideran unicornios, que son LifeMiles, la famosa unidad de negocios de la otrora gran líder Avianca Aerolínea. Menos mal dividieron, hicieron un spin-off de LifeMiles que se conserva. Y también tenemos a otras compañías de referencia como Rappi, que ha logrado crecer en su valoración de manera exponencial. Ahora, lo importante y lo interesante sería cómo podemos tener 20, 30, 50. Los latinos tenemos que creer en eso, tenemos que pensar en grande, como piensan, por ejemplo, en Silicon Valley, en donde las personas son educadas con esa mentalidad. Ahora, cuando miramos en América Latina, hacemos un zoom, definitivamente Brasil con 58 billones de dólares
manda la parada, ¿de acuerdo? Colombia con 6 billones, México con 14, Chile con 1.5, y empezamos a encontrar que ya hay empresas maravillosas. De hecho, la semana pasada salió a bolsa Nubank. Nubank, que su fundador colombiano David Vélez, al salir en bolsa, se convirtió en el colombiano más rico gracias a su emprendimiento que tiene o cumple 8 años de edad. Nubank, que ya tiene más de 23 millones de clientes y que tuvo en el momento de salida a bolsa ya una valoración superior a los 45.000 millones de dólares. Pero tenemos otras compañías que me parecieron maravillosas, los estudios de grabación de Wildlife en Brasil, o Ualá, que también es una fintech, o LifeMile, o Rappi, o Kavak, que es una impresionante plataforma en México. Hay que conocer la historia de Kavak, se la recomiendo. Kavak con K, Kavak al inicio y al final con K. Es maravillosa la historia de estos emprendedores. Pero particularmente les quería hablar de Notco, una compañía chilena que está en el mundo del consumo masivo, así como lo escuchas, en el mismo mundo de Procter, en el mismo mundo de Unilever, en el mismo mundo de esas empresas que ya son las típicas compañías tradicionales que no veían al lado a nadie. Pero ahora entran compañías como Notco, una compañía que vende, por ejemplo, mayonesas a través de inteligencia artificial. Ya les contaré un poco la historia de ellos. Así que en América Latina han empezado a desarrollarse unicornios. Ya no estamos en serio y cada vez va a ser más fácil accesar a capital por una razón, porque hay mercados saturados. El mercado americano es un mercado saturado de unicornios y un unicornio logra ser unicornio en tanto crece. Por eso el mercado latino, con 650 millones de personas, se vuelve apasionante para los capitalistas de riesgo, porque nuestros países, por más de que estemos teniendo muchas dificultades sociopolíticas, son un mercado virgen y el crecimiento puede ser exponencial. Piensen por un momento en países como Brasil. Escuchando a Freddy Vega de Platzi, nos decía que si bien ellos tenían 3 millones de estudiantes hoy en día, solo Brasil planean crear una plataforma para atraer 30 millones de estudiantes, que relativamente son pocos si uno mira la población brasilera, pero los números son fascinantes y pueden crecer por 10 solo enfocados en Brasil. Te hago una pregunta ahora y una pausa. ¿Alguna vez has pensado a ir a mercados como el brasilero? ¿Has pensado en dominar mercados latinos y salir de pronto de tu ciudad o de tu pueblo o de tu país de referencia? Si tú quieres tener una mentalidad de unicornio, tienes que pensar en grande, tienes que pensar en el sureste asiático, tienes que pensar en África, tienes que tener una mentalidad un poco mayor. Así operes localmente, y es como lo que dice McKinsey, pensamiento global. Una mentalidad de unicornio es aquella en la cual tienes una mentalidad global ejecutando localmente. Precisamente quería contarles la historia del unicornio Notco. ¿Y saben por qué me llamó la atención? Porque Jeff Bezos, el famosísimo fundador de Amazon, invirtió la bobadita de 30 millones de dólares en Notco, Chile. Así que cuando vi la noticia, pues me puse a investigar y encontré que es una compañía maravillosa que desarrolló un software que incorpora conceptos de astrofísica y aprendizaje automático. Honestamente no entiendo mucho de eso, por lo tanto simplemente leo la noticia. Pero cuando ya vi el ejemplo, porque a través de los ejemplos se aprende más fácil, entendí que esta compañía está utilizando algoritmos para, por ejemplo, identificar cuáles serían los mejores productos para producir, por ejemplo, una mayonesa, y encontraron que, por ejemplo, la mayonesa utilizando garbanzos en vez de huevos podría ser mucho más nutritiva. Ahí nace entonces un concepto maravilloso, y es que crear un unicornio no solamente significa tener una buena idea. Por ejemplo, significaría empezar a mezclar disciplinas o multidisciplinas. Por eso acá quiero traer a la mesa un libro que les recomiendo que se lean o se vuelvan a leer, que es el famoso libro Fuera de Serie de Malcolm Gladwell. Este libro, que lo podrás encontrar en todas las librerías o incluso resúmenes ejecutivos en YouTube, pero léete el libro completo que te da más ideas, te invita a un concepto maravilloso, y es el concepto de una persona que es outstander o destacado en una materia, pero que previamente había estudiado otro tema. Voy a poner un ejemplo. Un ingeniero de sistemas que se pone a estudiar cómo erradicar, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y aunque nunca había estudiado salud, a través de la data puede empezar a encontrar patrones. O un abogado que nunca había estudiado, por ejemplo, de restaurantes y de pronto mezcla una cocina fusión peruana a china y crea un restaurante maravilloso.
Esos son los outstanders y que básicamente nos invitan a un concepto maravilloso. Los unicornios no necesariamente van a ser producidos o creados en mercados saturados o en océanos rojos, como decía Chomsky. Los unicornios generalmente van a nacer de mezclar disciplinas varias para resolver un problema. Ahora, evidentemente también pueden haber unicornios para resolver problemas que otros ya están resolviendo. Un ejemplo es Nubank, que está sacando tarjetas de crédito, y las tarjetas ya existen hace muchos años, pero tal vez su concepto de tarjetas de crédito totalmente digitales es lo que hace la diferencia. Ahora, te invito a una reflexión. Si tú te devolvieras 10 años, cosa que será imposible, o por lo menos hasta ahora, o no sabemos si se puede dar o no, ¿qué harías distinto? ¿Qué combinarías? Bueno, de pronto invertirías en bitcoins, pero si pudieras crear un unicornio, ¿cómo mezclarías disciplinas? ¿Con qué compañeros de tu colegio o de tu universidad te unirías? ¿O con otras personas muy diferentes para crear nuevas ideas disruptivas? Por eso es que quiero repasar algunas ideas interesantes. Precisamente les contaba de Nubank, que nació a partir de preguntarse cómo resolver un problema que los 5 bancos más grandes, monopolio en Brasil, no resolvían. Un problema de acceso y un problema de servicio. Fíjense ustedes que David Vélez, que lo cuenta muy bien en diferentes podcasts, les recomiendo que los escuchen, plantea una hipótesis simple y es un unicornio o una startup, porque él ni siquiera habla de unicornios, que ya hoy él sea un unicornio es otra cosa, pero él dice, una startup puede nacer por el simple hecho de darnos cuenta de un problema de accesibilidad o un problema que no resuelve un producto, como por ejemplo, no sé, crear una plataforma de educación para que aprendamos inglés a través de algoritmos que nos enseñen cuáles son las palabras que hay que estudiar para acelerar nuestro aprendizaje, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, Nubank es un ejemplo de que no hay que crear siempre la idea súper diferente. Lo que hay que resolver es un problema en el journey del cliente, en el camino del cliente. Esta historia que, si bien puede sonarles un poco rara en este espacio, es la historia precisamente del juego del calamar. Porque leyendo la historia y precisamente el juego del calamar, no sé si sabían, ha sido la serie más vista en Netflix. Creo que a la fecha de esta grabación, más de 170 millones de personas ya habían visto esta serie. Pero lo interesante es que el creador de la serie no creó esta serie en el 2018, ni siquiera lo creó en estos últimos 10 años. Él escribió el juego del calamar precisamente en el 2008, cuando observando y leyendo, observando estudiantes, personas infantiles en su comunidad y leyendo historietas como la de Alicia en el País de las Maravillas, considero que mezclar el mundo infantil, los juegos infantiles, con la magia y con los desafíos podía crear algo maravilloso. Lo cierto es que creó un boom publicitario llamado el juego del calamar, que según él no lo ha hecho millonario. Yo creo que sí, lo que pasa es que no lo cuenta para no pagar muchos impuestos, creo yo. Pero en definitiva es una evidencia que tú mezclando disciplinas puedes crear algo maravilloso. También quiero hablar de SpaceX, que no sé si saben, es la segunda o tercera unicornio con mayor valoración en el mundo. Esta empresa que nuevamente es fundada por uno de mis grandes mentores, que aunque él no lo sabe es mi mentor, Elon Musk. Ya grabé un capítulo de por qué creo que Elon Musk es mi mentor, que con 50 años es maravilloso este señor. SpaceX es algo interesantísimo porque pues seguramente a muchos de nosotros se nos ha ocurrido crear ir al espacio, pero una cosa es querer y otra cosa es crear una empresa para ello. SpaceX, que aunque todavía no da utilidades, es una empresa valorada en más de 100 billones de dólares, es impresionante, ¿no? Es una oportunidad de acción, aunque yo no puedo recomendar comprar o vender acciones. Pero ¿cómo nació esta empresa, no? Y nació a partir de la soledad de Elon Musk en su natal Sudáfrica, que estudiando o leyendo más bien historietas, se enamoró de ir al espacio y creó su empresa. Por eso pienso que la imaginación en las empresas tiene que ser un elemento definitivamente importante, ¿no? Empezar a hablar de ideas locas, diferentes. Muchas empresas y muchos ejecutivos no lo permiten, pero ahí pueden salir las grandes ideas y, ¿por qué no?, las grandes unicornios. El objetivo de este capítulo no solamente es compartir las buenas ideas de crear un unicornio. También pienso como empresario que hay que tener mucho cuidado precisamente de los unicornios. BBC planteó una idea hace unos días y me pareció interesante traerlo aquí al capítulo de Change TV, y es que a muchas compañías, espero que a mí no,
pero a muchas compañías les puede pasar el síndrome de la rana hervida. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo era esa historia? Bueno, pues acá la vamos a leer juntos, ¿no? Para los que nos escuchan en Spotify. Si una rana es arrojada en una olla de agua hirviendo, su reacción es saltar, pues su instinto es salvarse. También nos pasaría a nosotros. Si esa misma rana es arrojada en una olla de agua fría y se va calentando gradualmente el agua, la rana se va acostumbrando. Es tan sutil el desgaste que sus mecanismos de alarma y defensa se van debilitando. El agotamiento progresivo, la pérdida de conciencia van llevándola hacia su propia muerte, perdiendo capacidad de reacción. Y el síndrome de la rana hervida es algo que tenemos que tener todos mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Muy bien, todos estamos aplaudiendo las famosas unicornio y las startups que están creciendo de manera exponencial. Pero ¿alguna vez te has preguntado precisamente cuántas de esas empresas van a ir por tus clientes? ¿Cuántas de esas empresas van a quitarte tu participación de mercado? Por eso hay que tener mucha atención en las startups, hay que tener mucha atención en los unicornios porque ellos no te van a esperar. Tú tienes que transformarte y por eso una de las mejores formas de contrarrestar los unicornios es pensar como ellos. Ahora bien, también hay algo que me parece muy importante tener en cuenta. No todo lo que brilla es oro. Acá pueden ver ustedes precisamente la historia de Zoom. Zoom es una historia de un unicornio que crece a manera acelerada o de manera exorbitante, pero también decrece. Las compañías unicornio tienen un desafío también enorme y es sostenerse en el tiempo. Porque una compañía como Zoom, que desarrolló una plataforma que incluso estoy utilizando para grabar este Change TV, pues no se puede quedar durmiendo en los laureles y festejando sus éxitos. No hay nada más peligroso que el éxito, decía uno de mis grandes jefes. Y por eso no todo lo que brilla es oro. Vean ustedes el caso de Didi. Didi es una de las 10 unicornios con mayor valoración, es una empresa china que seguramente ya has usado para pedir un vehículo o para pedir comida. Sin embargo, Didi ha tenido un problema increíble y es que no tiene la capacidad de mostrar resultados de manera consistente. La acción en la bolsa incluso va a ser deslistada, no solo por problemas de crecimiento, también por problemas legales con China, pero lo cierto es que quería mostrarles que no todo lo que brilla es oro, pero sobre todo los unicornios también tienen desafíos enormes. Por eso tenemos que aprender no solamente a crear una empresa, a crecerla, sino a sostenerla. Para cerrar entonces, quiero invitarlos a ustedes a pensar en esos 5 grandes componentes que debe tener una mentalidad de unicornio, una compañía que quiera ser unicornio o una compañía como la tuya o como la mía que se tienen que defender de ellos. Lo primero es que la mayoría de los unicornios, de manera clara, el Pareto, están en el negocio B2C. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de los unicornios están en el negocio de business to consumer, es decir, al cliente como tú o como yo, al retail, diríamos otros. Es normal pensar que los unicornios estén en B2C porque los crecimientos son mucho más acelerados. Sin embargo, me llevé una grata sorpresa con la investigación de CB Insights, que ya más del 28%, ojo a este dato, ya de unicornios están en el negocio B2B, que es en el que yo me muevo, business to business. Interesante entonces pensar que una empresa, por ejemplo, que le presta servicios a otra empresa, también podría ser unicornio. Por lo tanto, si eres del B2B, del B2C, del B2B2C o como lo quieras llamar, ten en cuenta estas 5 características que debe tener tu presidente de compañía, tu equipo directivo y tu cultura organizacional, entre otras. Lo primero es que definitivamente hay que seguir insistiendo en la cultura de innovación, en romper los esquemas, en crear nuevos campos de juego, como lo llama la organización Claro, en crear nuevas apuestas. No podemos mantenernos simplemente facturando en los productos vaca lechera, porque esos productos algún día se agotan. Hay que pensar en océanos azules, hay que probar nuevas formas de consumo o nuevas formas de servicios. Probar, probar y probar. Número 1, una cultura de innovación y ser disruptivo. Lo segundo, sabiduría o madurez tecnológica y digital.
No es posible ser unicornio si no tienes tecnologías. Es imposible por una razón. Porque vamos a poner un ejemplo. Yo dicto un curso a 20 personas presencial. Hay gente como Anthony Robbins que dicta a 25.000 personas de manera presencial. Sin embargo, si tú quieres llegar a millones de personas, tienes que tener tecnología. Tienes que tener una capa analítica, tienes que tener una transformación digital, un roadmap de transformación digital. Si no lo tienes, tu negocio va a ser análogo y el negocio análogo no es interesante para los inversionistas de unicornios. Así que madurez digital, madurez tecnológica es el segundo componente. El tercero lo hemos escuchado en todas las conferencias e incluso en los capítulos de Change TV, lo importante de ser Customer Centricity o Consumer Focus. Eso significa que realmente escuchemos a nuestros clientes todos los días, pero sobre todo también a nuestros no clientes. Esto es algo que me parece muy importante. Change Americas, por ejemplo, tiene 140 clientes en el 2021, que es la fecha que estamos grabando este capítulo de Change TV. Pero tengo más de 750,000 empresas solo en Bogotá, Colombia. Solo en Bogotá hay 750,000 compañías, de las cuales yo podría aprender todos los días, no solo enfocarme en mis 140 clientes. Y Consumer Focus significa precisamente aprender a invertir y desarrollar lo que le genera valor al cliente. En próximos capítulos hablaremos de lo que se llama Value Streaming o gestión de valor, pero dejemos eso en zona de parqueo. Otro elemento, el cuarto elemento, es definitivamente buscar eficiencias. Cuando yo leía los atributos de cultura de una empresa como Amazon, que tiene 14 principios culturales, me sorprendió muchísimo leer que dentro de sus 14 principios culturales, Jeff Bezos proponía la frugalidad. La frugalidad como un componente de eficiencia significa que hay que aprender precisamente a tener una organización enfocada en eficiencias, enfocada en producir más con menos. No se enamoren de trabajar mucho, enamórense de trabajar mejor, decía Jeff Bezos. Y a mí me encanta porque el concepto de eficiencia no es despedir personas. El concepto de eficiencia es multiplicar por 5, por 10, por 20 el salario de una persona, por ejemplo. Y es que no se trata solamente de buscar eficiencias optimizando el CAPEX o el OPEX de una compañía. Se trata de trabajar diferente. Por eso Bancolombia, el banco más grande de Colombia, habla de formas de trabajo para buscar eficiencias. Entonces, cuarto componente, repasémoslos. Primero, ser disruptivo, gran innovador. Segundo, ser sabio y tener madurez digital o tecnológica. Tercero, enfocados en el cliente. Cuarto, lograr eficiencias. Y el quinto, que a mí me encanta, ustedes saben que nosotros tenemos una certificación de Revenue Exponencial, es tener una mentalidad de hypergrowth, de hipercrecimiento. Y mucha gente piensa de manera equivocada que el hypergrowth es simplemente vender más y consumir más como en una batalla sin fin. No, el hypergrowth es una mentalidad de crecer todo, crecer el bienestar de las personas, crecer en la rentabilidad del negocio, crecer en la optimización de los recursos físicos, en los recursos del ecosistema, por ejemplo, y los quiero invitar a eso, porque una mentalidad de hypergrowth nos respondería, por ejemplo, a preguntas tales como ¿cómo puedo consumir 10 veces menos agua y producir más si mi negocio es agroindustrial, por ejemplo? Entonces, cuando yo tengo una mentalidad de hypergrowth o de hipercrecimiento, yo pienso distinto, resuelvo problemas diferentes, hago cosas diferentes. Entonces, si mezclamos estos 5 componentes, hay una gran probabilidad que nuestro emprendimiento o nuestra empresa tenga una mentalidad de unicornio, tenga una mentalidad para poder ser una de esas grandes empresas que Standard & Poor's va a reconocer en los próximos años. Tengo que confesarles que para cerrar este capítulo, no sé si vaya a tener un unicornio o no. Y tal vez no sé si ese sea mi sueño. De pronto el tuyo sí. Pero lo que sí quisiera invitarte es que, como dijo Margaret Thatcher, que en paz descanse, si a ti te va bien, a tu vecino le va bien, al de al lado le va bien, pues a todos nos va mejor. Por eso, si te animas a desarrollar un unicornio, invítame. Por lo menos cuéntame. ¿Quién quita que, si yo no soy inversionista, te presente a uno? Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Me despido nuevamente y por favor denle like o compartan este video de Change TV con alguien que le interese
no sé si crear un unicornio, pero por lo menos tener hábitos de crecimiento exponencial. Un abrazo para todos ustedes, una feliz Navidad y un feliz año lleno de prosperidad y de muchos unicornios.